En este día nosotros vamos a estar empezando a estudiar los frutos del Espíritu y en los cuales quisiera hacerles un recordatorio porque yo sé que aquí muchos alumnos de la escuela fue parte del estudio, ¿verdad? El que nosotros aprendiéramos los frutos del Espíritu. ¿Y cuántas todavía se recuerdan de eso? Amén. Que se encuentra en Gálatas, Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a encontrar precisamente en el 22 donde dice de esos frutos, el 22-23 del Espíritu, los cuales los menciona ahí y son nueve frutos, amén. Pero también estamos viendo que el apóstol Pablo menciona también dones espirituales. Pero esta noche vamos a concretarnos, a empezar a ver los frutos, esos 9 frutos. Y esta noche estaremos viendo 3 frutos, los primeros 3 frutos de los que habla Gálatas. Amén. Así que yo, así como está, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te glorificamos por esta oportunidad que nos das a cada una de nosotras de estar reunidas en tu nombre. Esta bendición que nos concedes, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder ser ministradas por tu palabra, transformadas por ella, Señor, y que cada una de nosotras crezcamos, avancemos hacia la meta que eres tú, Señor, poniendo nuestra mirada solamente en ti. Y que nosotros, Señor, lleguemos a ser aquellas mujeres a las cuales hemos sido llamadas mujeres alcanzando una madurez espiritual en nuestra vida. Mujeres que cumplen el propósito divino, mujeres temerosas tuyas, pero preparadas para hacer la buena obra que tú nos has encomendado a cada una de nosotras. En esta hora, Señor, sabemos que tu palabra es bendita, Señor, y que tu palabra no regresa vacía. Nosotros abrimos nuestro corazón. Señor, nosotros venimos con nuestro entendimiento, Señor, poniéndonos dispuestas a escuchar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias te damos, te glorificamos y te bendecimos por estos momentos de comunión y de edificación que nos concedes como iglesia, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema en esta noche y estamos viendo los frutos del Espíritu. Y dice la palabra en Juan 15, en el capítulo 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mis amadas hermanas, nosotras estamos llamadas a llevar ¿qué? Fruto. Nosotros estamos llamadas, se espera de cada una de nosotras que llevemos frutos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos se conocerán. Entonces nosotras somos llamadas a llevar frutos, pero ¿qué clase de frutos somos los que debemos de llevar? Y ese es el propósito de esta reunión de damas, de nosotras reunirnos para estudiar su palabra. Nosotros, nuestro Padre recibe alabanza y honra cuando nosotros damos frutos. Nosotros vamos a demostrar que somos verdaderamente hijas suyas, sus discípulos, y que si damos frutos. Es importante. Jesús se acercó a esa higuera y esa higuera estaba ya supuesta a que haber dado fruto, pero no encontró fruto. Entonces, en esta oportunidad nosotros tenemos la bendición de estudiar su palabra y de ponerla en práctica en nuestra vida para que nosotras podamos dar ese fruto que estamos por la palabra del Señor
estamos designadas a darlo. Cada uno de los hijos de Dios debe de dar frutos, debe de tener frutos. Nosotros como creyentes debemos estar plantados, injertados, amén. Así lo dice la Biblia, en Jesucristo. Él mismo dijo de que Él era ¿qué? La vid, amén, que Él era la vid. Y entonces nosotros para dar esos buenos frutos, para florecer, para poder nosotros realmente vivir una vida plena, llena de victoria. ¿En qué debemos de estar plantados? Allí, en la vid, en ese árbol verdadero que es Él, en Jesucristo. Entonces veamos de que nosotros, como les decía, Él dice la palabra, que Él es la vid y nosotros ¿qué somos? Los pámpanos, amén. Y entonces es importante que nosotros debemos de estar seguros, dice, debemos de estar seguros en Cristo para dar buenas respuestas a los que nos piden cuentas. Cuando alguien te pregunta, y tú eres cristiana, nosotros ¿qué debemos de hacer? No solo tener la respuesta correcta, pero que la persona que nos pregunte vea frutos, que vea que nuestra conducta es una conducta realmente digna de como describe la palabra. A mí me llama mucho la atención porque leía yo en la palabra, en el apóstol Pedro, en las cartas de Pedro, donde se le aconseja, donde se le exhorta a las esposas, aquellas esposas que tienen esposos inconversos, esposos incrédulos, que le dice, bueno, que su conducta sea excelente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tiene que llevar frutos. ¿Por qué? Porque si no se da ese fruto que es realmente vivir la vida como el Señor nos la manda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar mal testimonio, amén. Entonces vemos aquí que el viñedo es del Señor y el campo es del Señor, amén. Y como es su campo, Él está esperando una buena cosecha, amén. Para aquellas que nos gusta la jardinería, aquí yo sé que hay hermanas que les gustan mucho las hortalizas, amén. Y que les gusta sembrar. Y yo estoy segura que cuando siembran y cuando van, y ahorita ya es la temporada, ya viene de primavera, que ya muchas hermanas yo creo que han de estar pensando, voy a sembrar la clase de verdura, de hortaliza que quieran sembrar. Pero ellas estoy segura que no están pensando, bueno, voy a sembrar esto y a ver si me da. No, 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 o sea, están pensando de que sí van a cosechar y que sus esfuerzos realmente van a ser remunerados en el aspecto de que van a recibir a ese fruto. Entonces van a ser recompensados. De la misma manera, el Señor, nosotros somos hijas, si somos nacidas de nuevo, pues somos nosotros que somos parte de ese campo, en ese viñedo. Entonces, nosotros debemos de tener en nuestro corazón de saber, bueno, el Señor viene y viene a buscar de mí fruto. ¿Y qué clase de fruto estoy dando? Nuestro fruto debe de ser de complacer y alegrar el corazón del Señor. Amén. ¿Cuántas estamos gozosas porque el Señor viene y nosotros queremos alegrar el corazón del Señor? Amén. Cuando nosotras venimos, y bueno, esta noche pues me estoy dirigiendo a hermanas, venimos y empezamos nosotros a esforzarnos, a buscar del Señor, a querer saber más de Él, a escuchar su voz. Queremos escuchar qué es lo que tiene que decir Él a nosotros. ¿A dónde vamos a acudir? A su palabra. A su palabra, ahí está todo lo que el Señor nos tiene que decir. Entonces el Señor se alegra y nosotros empezamos a conocerle y a crecer más. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a ver resultados buenos en nuestra vida. El que está unido al Espíritu de Dios para dar frutos espirituales. Bueno, nosotros tenemos un Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen un Espíritu Santo? Amén. Tenemos un Espíritu Santo que mora en nuestro corazón.
Y ese Espíritu Santo que mora en mi corazón, mora en tu corazón, Espíritu Santo es el que nos instruye, es el que nos guía. Y entonces es el que nos enseña. Gálatas 5:22, hermana Jessie decía esta noche, decía Gálatas 5:22. Me regocijé cuando la escuché entre los dientes diciendo, ¿por qué? Porque ahí está, amén. Sí, ahí está, dice la porción de la palabra, más el fruto del Espíritu. Yo enumeraba. Esto no venía en esta versión, sino que yo le puse los números, para que nosotros identifiquemos, sepamos, seamos estudiosas de la palabra. Nosotros somos como mujeres, tenemos esa cualidad, somos muy detallistas, somos muy, observamos, nos gusta observar, pero así también esas cualidades apliquémoslas en la palabra, amén, de estudiar la palabra en un sistema donde observemos, reflexionemos, analicemos, amén. Y luego le pidamos al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Entonces vemos aquí que el fruto del Espíritu como primer fruto que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Gloria sea al Señor. Tenemos, cada una de nosotras, tenemos que tener 9 frutos en nuestra vida. Amén. Pareciera un reto bastante difícil. Amén. Cuando yo me ponía a pensar, decía yo, wow, todo lo que mi vida tiene que tener. Y pareciera como que por momentos es inalcanzable algunos de estos frutos. Porque, por ejemplo, lo que es la templanza, o sea, el dominio propio, muchas veces cuesta. Amén, cuesta. No vamos, ¿para qué decirlo? A veces hay situaciones donde uno no sabe a veces qué hacer o cómo reaccionar. Pero en otras ocasiones también el ser manso. La humildad es importante. La humildad, y muchas veces escuchaba a alguien y me llamaba mucho la atención por lo que decía, porque el fruto de la mansedumbre no es ser tímido. Ay, es que qué humilde es, dice. No, el fruto de la mansedumbre es realmente tener una humildad en el corazón. Amén. En el corazón, porque el ser tímido, eso no significa que es manso, que es humilde. Muchas veces el ser tímido podría ser por causa de que teme a que se vayan a burlar de él o de ella. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Entonces, ahí lo que hay es el ego, cuidando su ego de no ser lastimado. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? No es humildad, sino que lo que está haciendo es tratando de cuidar su ego. Pero asimismo podemos ir mencionando muchas, la paciencia, ¿verdad? La paciencia creo que es un desafío para todos nosotros, amén. Y asimismo, algunas personas no tienen ningún problema con bondad, porque a veces hasta se desbordan, ¿verdad? Y se desequilibran de ser bondadosas, pero hay otras mujeres que sí. Hay otras mujeres que no les gusta compartir, solo piensan en ellas y están centradas en ellas. Pero veamos, sigamos desarrollando el tema. Dios quiere cosechar de nosotros buenos frutos. Amén. ¿Crees tú que Dios quiere cosechar de ti buenos frutos? ¿De mí? Yo sí lo creo. Porque Él ya, hermanas, Él ya nos dio todo. Ya él ya no tiene que hacer más por nosotros, ya dio a su hijo, ya vino a morir a la cruz, ya él dice que exhibió en las regiones celestes y llevó cautiva la cautividad, él ya lo hizo todo por nosotros, para que nosotros seamos más que vencedoras. Entonces, ahora solo es nosotros, nuestra entrega, nuestro sometimiento, amén. Entonces, sí, Dios quiere que nosotros demos buenos frutos. ¿Y sabes por qué? ¿Tienes tu idea por qué es que Dios quiere de ti buenos frutos?
Porque Él viene, ¿por qué? Por los que tienen frutos. O sea, Él viene a cosechar lo que él sembró. Amén. Entonces, por eso dice por eso si nosotros vamos a los evangelios, ¿verdad? Y leemos, siempre se habló en parábolas de terreno, de semilla, de campo, amén. Y entonces se nos comparó con terreno, con labranza. ¿Por qué? Porque nosotros representamos ese campo. Y él viene y dice que él plantó buena semilla, pero vino un enemigo, hay una parábola, ¿y qué hizo ese enemigo? Sembró cizaña. Entonces, veamos acá, de acuerdo a la palabra del Señor, en el Salmo 92, del verso 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar las bondades de Dios. Aquí ya no me salió, pero lo que vemos aquí en la palabra es que, ¿qué? Que aún cuando sean ancianos, ancianas, siempre van a estar fructíferos. Entonces, mis amadas hermanas, no hay excusa, pues, ay, ya yo estoy viejita, yo ya no tengo nada que dar, ya todo lo que tenía que dar ya lo di en mi juventud. No, aquí dice la palabra que aún en la vejez van a seguir fructificando. O sea, qué promesa tan... No, yo espero que usted se goce, amén. Porque muchas veces en la vejez a veces entra como aquel desánimo, aquel desaliento, bueno, ya se me acabaron las fuerzas físicas, estoy hablando, ¿verdad? Fuerzas físicas y ya quizá yo ya no puedo aportar, ya no puedo ayudar, pero no, los ancianos sí, pueden aportar ¿qué? Su sabiduría, pueden aportar su conocimiento, pueden aportar ¿qué? Todo aquello en lo que han sido experimentado y aún una mujer que teme a Jehová puede aportar el doblar rodillas, el interceder por sus familias, sus generaciones. Y no solo eso, sino que las ancianas también, ancianas no solo de años, pero también ancianas espirituales, las que han alcanzado madurez espiritual, aportan en su iglesia. Ahí donde Dios las ha plantado, ahí aportan a qué? A ser ayudas para aquellas señoritas, para las esposas jóvenes, amén. ¿Por qué? Porque llevan un recorrido de experiencia, pero a veces, aparte de la experiencia, llevan un recorrido en el cual han entregado su vida al Señor, amén. Entonces, eso es importante. Vamos a ver el fruto, les decía, esta noche vamos a ver 3 frutos y el fruto del amor, amén. Entonces, ¿por qué vamos a ver el fruto del amor? ¿Por qué cree usted que primero vamos a tocar el fruto del amor? Se me queda viendo a Alejandrita como dice, porque el amor dice primero. Gloria a Dios. Bueno, el amor se encabeza en esa lista. ¿Por qué? Porque así, si vemos en Gálatas dice que los frutos del Espíritu, ¿qué es? El amor. Y cuando algo lo ponen encabezado, ¿qué es? Es porque lleva una suma importancia. Amén. Entonces, así es, porque el amor es el mayor de todas las cosas. En Gálatas estamos viendo 9 frutos. Y de esos 9 es el amor. Y el amor encabeza esa lista. Entonces, el amor es mayor que todo el resto de esos 8 frutos. Entonces veamos a la luz de la palabra. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. Y bueno, fe, fíjense, es muy importante, y vamos a estar estudiando fe. Fíjense que fe es un fruto del Espíritu, amén. Pero también fe es un don. Fe es un don. Entonces hay personas que Dios las dota con ese, bueno, miren, todas tenemos que tener el fruto del fruto del Espíritu Santo de fe. Pero ¿qué tal si el Señor nos regala el don de fe?
Entonces eso ya es doble. Es como aquello cuando uno va allá a la sorbetería, ¿verdad? Y uno pide un sorbete de banana. Por ahí me dijo un hermano, pastor, usted tiene que probar esos sorbetes de banana. Y entonces llega uno a la sorbetería y le dice, ¿qué quiere? ¿Con una bolita, un scoop o doble? Entonces ese día que fui estaba yo entre si doble o una, pero dije, no, esto no vaya a ser, no sé qué tamaño vaya a ser, pero el asunto de que una bola era grandísima. Imagínense si hubiera pedido dos. Y entonces, pero así es la fe. La fe, haga de cuenta que a usted le gustan los sorbetes, ice cream, el helado. Haga, solo póngase a pensar su sabor favorito, su sabor preferido. Y entonces tenemos que producir el fruto de la fe. Esa es la primera bola, ¿verdad? Del sabor preferido. Y de ahí imagínese el otro sabor que a usted le guste. Si le gusta coco, si le gusta, bueno, no sé, piña, qué sé yo. Entonces, la otra bola que se le va a poner encima es el don de fe. Por eso es de que hay siervos, hay siervas de que van y oran y tienen una fe tremenda. Es que es increíble. Uno se goza de ver gente así que tiene una fe, pero dice, no, y ponen las manos en los enfermos y se sanan, porque ellos tienen la fe de que así va a ser. Entonces, veamos, pero dice que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres que dice la palabra, el mayor es el amor. Amén. Pero ¿por qué? Con el amor vamos a amar a nuestros semejantes y vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Miren, sin amor nada hacemos. Sin amor nada hacemos, porque así dice la palabra y el primer mandamiento, ¿verdad? Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aún vemos en las cartas paulinas en Corintios donde dice, ¿verdad? Y habla de las excelencias del amor. Ahí habla de las excelencias del amor, que el amor, pues el verdadero amor, el amor ágape. El amor no es jactancioso, no es egoísta, no, ¿qué dice? No es rencoroso. ¿Qué más dice? Ayuden mis hermanas. No se envanece, no se goza, es paciente, todo lo soporta, no es jactancioso, no es condecoroso, dice algunas versiones. Pero bueno, dice, y ese es el amor de Dios. Pero también dice de que si hablamos lenguas, tenemos cantidades de dones espirituales. Ahorita estamos hablando de los frutos. Después que terminemos la serie de frutos, vamos a pasar a los dones espirituales. Pero dice, si hablaras lenguas, si tuvieras de todo, pero si no tienes amor, vienes a ser como que, como metal que resuena, o sea, vacío, vacíez. Entonces vemos aquí, veamos, dice, el creyente para todo debe usar el amor y debe hacer las cosas con amor. Nosotros creemos y creemos en nuestro Dios, en el Señor, es nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de hacer todo con amor. Entonces, ¿usted cómo hace las cosas? ¿Renegando o de mal gusto? Asincerémonos, mis hermanas. Muchas veces lo hacemos de gusto y a veces de mal gusto, de mala gana. Gracias, mi hermana. Sí, muchas veces así nos pasa. Porque si imagínense, vamos a estar diciendo, no, yo todo lo hago de buen gusto. Entonces, creo que nos estamos engañando a nosotras mismas, ¿verdad? Hay veces que hacemos las cosas, no las hacemos con las actitudes correctas. A veces las hacemos solo porque nos mandan o porque no tenemos otra opción. Pero no solo estamos hablando de la iglesia, del servicio al Señor, pero ¿y qué de nuestra casa? ¿Qué de nuestro hogar? ¿Cómo nosotras las casadas, cómo hacemos las cosas en el hogar, servimos a nuestro esposo? Lo hacemos con gusto. Y entonces ahí donde tenemos que empezar a analizarnos. Y para que no se me queden tristes las jovencitas, también ahí va un pedacito para ellas. ¿Y qué de las jovencitas? Que a veces se les manda a hacer algo y no lo quieren hacer y cuestionan la autoridad y cuestionan. Entonces, pero no solo les pasa a las jovencitas,
sino también a nosotras. Entonces ahí es donde realmente nosotros debemos de reflexionar que la palabra del Señor nos manda que nosotros hagamos las cosas con amor. Dice 1 Corintios 16, del 13 al 14, dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. ¿Está hablando parte de las cosas, háganlas con amor? No. Está diciendo la palabra todas que se hagan con amor. Entonces, nosotros veamos de que tenemos que hacer las cosas. La Biblia nos llama a hacer las cosas con amor. Si no hay una actitud correcta, pues presentémosla al Señor. Y digamos, Señor, yo tengo este problema, pero tú lo conoces, pero yo me asincero contigo y me presento delante de ti. Cambia mi actitud, ayúdame a que yo cambie mi actitud, mi forma de reaccionar, mi forma de actuar. Solo el Señor lo puede hacer, mis hermanos. Y nosotras que también querramos, nosotros realmente reconocer nuestra falta. Amén. Entonces, sí, debemos de hacer las cosas con amor. Somos llamadas. El amor es el motivo de nuestra justificación. Claro que sí, porque el único que justifica es Dios. Amén. Él es el único que nos justifica. Entonces, vemos que por amor se entregó en la cruz. Jesús se entregó por amor, no porque realmente nosotros lo mereciéramos, sino que todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Él es por amor, por soberanía de parte de Él. Anoche estudiábamos nosotras, algunas de las hermanas, la vida de Asenat. Y en esa vida en la vida de esta mujer, Asenat, amén, que es la esposa que se le dio a José, vemos cómo Dios obró en la vida de esta mujer, en este matrimonio, en esta familia, y vemos que realmente aunque ella venía de padres, estudiábamos y veíamos a la luz de la palabra de padres sacerdotes, del padre de ella era sacerdote, dice, y sacerdote de On. Y esa clase de sacerdotes adoraban al sol. Pero Dios tenía un plan con esta mujer. Entonces vemos que como Dios justificó la vida de ella, Dios la puso en la vida de José y Dios tenía un plan, no solo con la vida de ella, con la vida de su esposo, pero con una nación entera, amén. Entonces vamos a ver por qué, porque el amor de Dios es tan grande, es tan bueno. Por la misericordia y por la bondad del Señor, nosotros estamos en pie, amén. Nosotros estamos en pie por su amor y su misericordia. También por el amor de Él permanece todo. Todo lo que nosotros vemos y nosotros somos, por su amor lo hemos recibido. Y dice la palabra en Hebreos 2, 10 dice y 11, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros somos llamados hermanos, o sea, somos hermanos, hijos adoptados de nuestro Padre Celestial, pero hermanos de Jesucristo. Entonces Él dice que Él no se avergüenza, pero Él pasó aún aflicciones. ¿Para qué? Para santificarnos a nosotros. Entonces vemos ahí, pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Estamos viendo el fruto del amor, amén. Entonces debemos de aplicar el amor en nuestra vida, ya que Jesús dio este mandamiento. Jesús lo dio, amén. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, pero lo volvemos a ver otra vez certificado por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí que Juan 13 en el verso 34-35 dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Cuando leía esta porción, también hacía referencia que nosotros hemos venido estudiando las cartas de Juan. Amén. En el grupo de intercesión hemos estado estudiando las cartas de Juan. Y ahí habla del amor. Amén. Y habla de la excelencia del amor. Y el apóstol Juan dice, hijitos, amaos. Y entonces, y amor, y amor, y amor. Y termina esa carta, las 3 cartas que él escribió. La tercera carta, que es la carta más pequeña de las epístolas, es la carta más personal que fue dirigida a Gayo, pero es una carta donde le dice amado, amado Gayo, amado, y menciona como 4 a 6 veces amado, y menciona el amor. Entonces cuando yo leía acá, ¿y quién escribió, quién escuchó estas palabras? El apóstol Juan. Si vemos, este es el evangelio de Juan, pero aquí está hablando Jesucristo, aquí está hablando, les está hablando a ellos. Entonces, solo me ponía a pensar yo, Juan captó realmente el mandamiento. Cuando Jesús lo dijo, él lo captó. Es tanto así que lo escribió en su evangelio y que lo volvió a repetir y lo enfatizó y lo selló en esas cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. ¿De qué? Que todas las cosas tienen que estar basadas en qué? En el amor. Amén. Entonces, es maravilloso saber que el Señor quiere que nosotros demos ese fruto de amor. Vino Jesús, a Jesús un intérprete de la ley y le preguntó para tentarle. Yo creo que todas hemos leído ese pasaje de la Biblia, pero por aquellas que no lo hayan leído, estudiemos qué fue lo que hizo este fariseo, porque aquí hice un intérprete, pero era un fariseo. Y entonces, veamos, dice, simplemente este hombre no conocía el amor. O sea, no temía al Señor, no conocía al Señor, ni la bondad, no conocía el derecho ni la justicia, tampoco el respeto. No conocía el respeto. ¿Por qué? Porque vino para tentarle, dice la palabra. Amén. Entonces veamos qué dice Mateo 22. Ahí donde vamos a ver nosotros la enseñanza que nos deja acerca de qué hizo este escriba cuando se acerca a Jesús. Dice la palabra en Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué entendemos ahí? O sea, cuando vieron ellos, había como una clase de saduceos y otra de fariseos, pero todos ellos eran religiosos. Entonces, unos creían en algo, otros no. Entonces vino Jesús y dice que los cayó. Amén. Entonces, pero vienen estos fariseos y dicen, entonces como que se agruparon y se pusieron de acuerdo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el próximo paso a seguir, verdad? ¿Cómo vamos a hacer caer o tentar a Jesús? Y uno de ellos, intérprete de la ley, observemos bien, intérprete. ¿Quién es un intérprete? Alguien que conoce, alguien que es bien letrado. No es cualquiera, no es como que alguien iba a pasar, ellos estaban ahí planificando, ¿verdad? Una trampa para Jesús y de repente iba pasando alguien, vení, anda, y le plantearon que fuera a tentar a Jesús. No, entre ellos había alguien que sí conocía y dice que preguntó para tentarle. Entonces, por eso es que esta persona no amaba, no conocía el amor de Dios. Y veamos qué le dice. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bueno, si él era intérprete de la ley, él lo conocía. Amén. Pero miren qué tremendo, como dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos aquí que este hombre sí sabía. Lo que estaba haciendo era probando a Jesús. Entonces, y aquí le dice amar al Señor. O sea, una vez más, estamos viendo el fruto del amor. Debemos de tener ese fruto del amor. ¿Cuál era la excusa o la justificación de este intérprete de la ley? ¿En qué se excusaba? Primero, vamos a ver 4 puntos de esto, de este hombre que fue a tentar a Jesús. Interpretaba mal las escrituras. Claro que sí, porque hay gente que hoy día son muy estudiosos de la palabra, pero lo único que tienen es letra, conocimiento, pero no ponen por obra nada de todo el conocimiento que tienen. Dice la palabra, y le dijo Jesús a sus discípulos, lo que yo quiero de ustedes es justicia y misericordia. Amén. Entonces, nosotros debemos de recordarnos que sí, debemos de ser estudiosas de la palabra. Amén. Pero también tomar en cuenta que el Señor quiere que frutos de nosotras. Amén. Muchas veces podemos sentirnos intimidados o intimidadas porque dice, bueno, hay otras personas tal vez más preparadas que yo. Hay otras personas que conocen más de yo. Bueno, pero en esta hora yo te digo en tu corazón, si lo poco o lo mucho que tú conoces y lo pones en práctica, tú estás agradando al Señor. Amén, estamos agradando al Señor. ¿Por qué? Porque el que conoce más, se le va a demandar más. Así. Bueno, dirías, entonces mejor prefiero no conocer más, para que así yo no tenga que dar cuentas de más. No, nosotros somos llamadas a conocer del Señor, porque a medida que nosotros conocemos, el Señor se va a revelar a nosotras. Amén. Entonces, este intérprete, él interpretaba mal las escrituras. Segundo, en realidad no amaba al Señor de todo corazón, con toda su alma, porque él era un religioso. Hemos visto las características de un religioso. Los religiosos les gusta ser vistos, exhibirse, hacer las cosas. ¿Por qué? Por una costumbre, pero no por una vivencia. Y sobre todo, pues quedar bien con los hombres. Amén. Entonces, ahí vemos de que pues él era un religioso. Él lo único que quería era ¿qué? Quedar bien él, exhibirse y hacer quedar mal a Jesús y tentarlo. Pero tercero, veamos, no amaba a sus semejantes. Claro que no, porque si él hubiera conocido la palabra y hubiera temido al Señor, jamás se hubiera prestado para hacer una cosa de esas o ir delante del Señor a querer o ir delante del Señor a quererlo tentar. Amén. Entonces vemos como cuarto punto, se amaba a sí mismo porque se engañaba. Se engañaba a sí mismo. O sea, él siendo intérprete, conocedor de la palabra, de la ley, del Antiguo Testamento, amén, porque estamos hablando pues de todo lo que Moisés, el Señor le dio a Moisés las leyes y todo, los conocía. Entonces, pero asimismo que estaba engañado, porque no ponía por obra nada de lo que sabía. Entonces vamos y continuemos. Ahora vamos a ver el segundo fruto. El segundo fruto es que el gozo. El gozo es muy importante en nuestra vida. Amén. Vamos a ver, ¿cuántas de ustedes están tristes? No me digan amén. Pero muchas veces podemos estar tristes por diferentes situaciones. Pero espero que esta noche no estén tristes. Amén. Pero si alguien está triste, vamos a ministrarle el gozo del Señor. Amén. Pero sí, somos humanas y muchas veces muchas situaciones pueden entristecer nuestro corazón. Pero dice la palabra que el que está triste, ¿qué nos manda a hacer? Orar. Entonces, si estamos tristes, oremos. Si usted está triste, está como, bueno, diga, me voy a levantar de mañana y me voy a conectar con las hermanas y voy a orar.
Amén. Y aparte, pues sus oraciones personales, su devoción y su búsqueda con el Señor. Pero ¿cuántas hace que no sonríe? Hay personas que muchas veces llevan una carga tan grande y que, y que llevan una tristeza, una congoja, que hasta lo refleja en el rostro, amén. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado sin que tú y yo influyamos con alegría, gozo a otros? Aquellos que están amargados, atribulados, llenos de problemas, de odio y de rencores. ¿Cuánto hace eso? O sea, que muchas veces nosotros no influimos a ministrarles gozo. Muchas veces no lo hacemos porque nosotros somos los que estamos cargadas. Muchas veces nosotros somos los que llevamos que amargura, odio, situaciones, pero el Señor quiere libertarnos de eso. El Señor quiere hacernos libres y libres por su palabra. Amén. Una cosa sí te digo, mi hermana, el único que liberta es Cristo. Y es a través de su palabra. Miren, cualquier persona puede hablar y sacar sonido de su boca, pero solo Cristo habló y las palabras de él fueron vida. O sea que cada palabra, cada boca, cada sonido que él decía y pronunciaba era vida. Y vida que transformaba los corazones. Miren cómo transformó a estos 11 discípulos. Bueno, el 12º que hizo, tuvo la oportunidad de ser transformado, pero no quiso. No quiso. Entonces, estas palabras fueron de vida que transformaron, que cambiaron a esos pescadores, ¿verdad? Porque muchos fueron pescadores, otros ¿qué? Contadores, doctores. Bueno, habían de varias profesiones. Entonces, pero aquí nosotros somos llamados a hacer luz, a hacer luz. Luz en nuestro hogar, luz en nuestra familia, luz en nuestra comunidad. Amén. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Yo me gozo porque le contaba al pastor de que a veces la presencia del Señor a veces se mueve cuando estamos todos, ¿verdad? Como iglesia. Y nos sorprende, a mí me sorprende. Y me gozo y me maravillo cómo el Señor se mueve muchas veces en medio de nosotros, porque de pronto en un canto y se empieza a sentir una dulzura, una presencia que envuelve y llena. De la misma manera lo he sentido cuando está la palabra, viene una palabra revelada, una palabra con unción y revolotea mi espíritu. Amén. Espero que usted también. Y a veces le digo al pastor, ya en lo último se está haciendo la administración de la palabra y de pronto se derrama un espíritu, como tuvimos este fin de semana, no sé si se dio cuenta, amén. Y entonces, pero esa dulzura, esa administración, lo que produce en nosotros es gozo y ese gozo nos da fuerzas. Usted no sale de aquí renovada. Mire, yo cuando el Señor me ministra, hasta me dan ganas de ir a limpiar mi casa. Que me ministre todos los días, ¿verdad? Pero no, el Señor, el Espíritu Santo, cuando Él te toca, Él te ministra, es que como que te da una nueva visión. Es especial, amén, es especial, te da una nueva visión, te da una nueva motivación en tu vida y vas y haces aquellas cosas que a veces te parecían como que un poco difícil emprenderlas, pero las haces con aquella facilidad. ¿No te ha pasado a ti? Amén. Entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza. Salmo 81:1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Esta noche yo te digo, si nosotros nos sentimos cansadas, bueno, cansadas, pero cansadas, ese cansancio en el alma, porque el cansancio físico es natural. Si fuiste a trabajar 8 horas y no se depende de qué clase de trabajo, pues es obvio que el cuerpo se desgasta y se cansa. Pero estoy hablando de un cansancio en el alma, un cansancio en el espíritu. Dios es tu fortaleza. Amén. Dios es tu fortaleza. Dice Isaías 12,
el verso 2, 3 dice, aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Mire, hay fuentes de salvación. Y ese es el río de Dios. Es ese río que habla el profeta Ezequiel, que es un río poderoso, un río que trae sanidad y un río en el cual tú y yo estamos invitadas a meternos a ese río. Y en ese río, ¿qué es lo que hay? Sanidad para nuestra vida, sanidad integral, sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Veamos, dice Romanos 14, verso 16 al 19, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire qué enseñanza para cada una de nosotras del apóstol Pablo. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que ¿qué es? Es justicia y es la justicia de Él. Por eso es que habla Efesios de esa armadura, ¿verdad? Donde ¿qué? Tenemos que ponernos la coraza de justicia. Y entonces, y habla, también en Tesalonicenses habla de la justicia. Dice, pero aquí dice que es paz y gozo. Y también que nosotros sigamos ¿qué? Sigamos a contribuir la paz. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, cualquier cosa, mi hermana, que tú estés atravesando, cualquier circunstancia, ya sea familiar, personal, laboral, sea lo que sea, no dejemos que nos quite la paz, porque si nos quita la paz, nos va a quitar el gozo. Si nos quita la paz, ya no vamos a estar nosotros contentas ni alegres, sino que vamos a estar preocupadas, desenfocadas, y entonces no vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Y nosotros debemos de estar sobrios y alertas, orando sin cesar. Eso no quiere decir que usted va a pasar todo el día, me voy al trabajo con los ojos cerrados orando. No. Sino que voy a ir a trabajar para las hermanas que trabajan fuera de su casa. Pero también hay un trabajo que se hace en el hogar. Pero está uno en el hogar y ¿qué está haciendo? Velando y orando. Porque uno puede estar orando ¿con qué? Con su entendimiento. Amén. Entonces, pero sí debemos de estar muy alertas a que no nos quiten la paz. Pero ese es otro fruto del Espíritu. Pero estamos viendo dos frutos, ¿verdad? El amor y el gozo. Pero necesitamos fortalecernos interiormente en el corazón. Podemos ser ricos en gozo, en paz, en amor, en misericordia, en entendimiento y en fe. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice Efesios. A mí cómo me gusta esta porción de la Biblia. Porque dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, para que os dé, fíjese que antes de este verso lo que dice es de que el apóstol Pablo estaba orando por estos hermanos efesianos. El verso anterior dice, yo oro para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos ¿qué? Llenos de toda plenitud. Este verso es muy profundo, esta parte de la porción de la palabra, porque aquí está hablando de dimensiones.
Aquí está hablando de plenitud, aquí está hablando de llenura, aquí está hablando que nosotros seamos ¿qué? Perfectos, capaces de estar arraigados. Y empezamos hablando de qué? Que nosotros tenemos que estar arraigados en qué? En la vid verdadera que es Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces tenemos que estar ahí arraigados. Pero ¿cómo vamos a estar arraigados? Es lo que estamos haciendo hoy en la noche. Aquí estamos, nosotros sintámonos privilegiadas de poder estar aquí escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ya para ir concluyendo, vamos a ver el tercer fruto. Y es el fruto de paz. Amén. Pero en el verso previo que acabamos de ver, dice ahí también, habla de la paz. Entonces, veamos, ¿cuántas necesitamos este fruto? Yo lo necesito. Yo sé que tú lo necesitas, amén. Todas necesitamos ese fruto de paz. ¿Por qué? Porque es esencial tenerlo en nuestra vida. Cuando todas las cosas van bien, bueno, uno dice, todo va sobre ruedas. Es fácil decir, ay, qué hermoso es el Señor conmigo. Dios es fiel, Dios es bueno. Amo al Señor, el Señor me ama a mí. Amén. Y bueno, hasta rimas, poemas, todo. Pero cuando de repente y de pronto sucede algo que no está de acuerdo con nuestra agenda, entonces como que se nos viene nuestro mundo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros empezamos a clamar, a gritar, a patalear, a vociferar. Y decimos, ayúdenme, ayúdenme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿cómo permitiste que a tu princesa le pase eso? Pero el Señor quiere darnos ese fruto de paz. ¿Cuántas necesitan la paz de Dios en sus corazones? Yo lo necesito. Nosotros lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos momentos difíciles de prueba y que los van a venir, amén. Ay, no, pastora, usted tan pesimista que es. ¿Por qué nos dice esas cosas? Solo háblenos bonito. Nosotros solo queremos escuchar cosas positivas. Sea positivo. Usted no ha visto, yo me he dado cuenta una tendencia muy grande ahora en los canales, hasta en los canales televisivos, ¿verdad? De que todos hablan mucho de humanismo, de la mente positiva, que tiene que ser positivo. Y hasta esos hijos del diablo, que el Señor los reprenda, que salen ahí diciendo el horóscopo, hasta ellos le hablan de paz, de amor. Ellos hasta, yo creo que se saben con los dedos de la mano los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque miren, el diablo es bien tremendo y que el Señor lo reprenda. Es un imitador. El diablo es que es padre de toda mentira. Y ya después de eso dicen y que el Señor, que Dios le bendiga y le guarde. Pero de todo dicen. Y entonces, y la gente que sigue eso, y eso es abominable ante los ojos del Señor. Y hay cristianos que hasta los escuchan. Pero tengamos cuidado de esas cosas. Pero nosotros necesitamos paz, pero no es esa paz que está diciendo el brujo, no es esa paz que está diciendo ese consejero. Fíjese que ahora no le dicen brujos, le dicen guías espirituales. Entonces, cuidado, mi hermana. No vaya usted a venir a decirnos, pastor Emilio, el Señor me habló a través de un guía espiritual, sino que debemos de tener ese discernimiento, pedírselo al Señor, amén, y desear ese fruto de paz, pero no esa paz que el mundo ofrece y que el diablo, que el Señor lo reprenda, da, sino que es la paz que el Señor da. Usted necesita contagiar a otros por la paz que irradia o destella en usted. Nosotros, pero no es aquello de que uno lo forza, ¿verdad? O sea, porque hay gente que, yo he visto así a veces predicadores que van, gritan y ponen al pueblo en una euforia. Y entonces, y mientras están ahí, dice, bueno, y sean bautizados con la risa y todo el mundo iba a reírse y reírse y reírse. Pero claro, yo sé que saber qué espíritu, ¿verdad?, de risa será ese,
pero yo estoy segura que cuando se levantan de ahí ya se les pasó la risa y se enfrentan a sus problemas y además de eso saber qué espíritus se mueven. Pero no, nosotros debemos de contagiar a los nuestros con esa paz genuina de parte de Dios en nosotros, amén. Las cosas de Dios se disciernen, se conocen, se sienten y dan fruto, amén. Las cosas de Dios se siente cuando es de Dios, trae paz, da testimonio a tu espíritu también. Entonces, porque esta paz solo la conocen aquellos a quienes Dios se las da, y eso es a nosotros. Y solo Jesucristo da la paz. Amén. Nosotros tenemos en nuestro corazón a Él y Él es el que nos da paz. Cristo es la verdadera paz. ¿Cuántos decimos, testificamos? Amén. Un gloria a Dios por eso, solo el Señor. Jesús dijo en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué dijo Jesús? Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, hoy día, yo creo que todo es de conocimiento de todos. Una gran noticia, que el mundo se está regocijando y que es esa paz que aquí dice el Señor Jesús, que el mundo da, pero es una paz temporaria, porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es la palabra de Dios. Dios es infalible. Él es el único. Él es el único. Su palabra es verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad. Nosotros no necesitamos otros medios de que nadie venga a interceder por nosotros. El único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una paz que el mundo da, entre comillas. Pero la paz que Jesús da, esa paz no se puede comparar. Esa paz guarda nuestros corazones y nuestro entendimiento y dice, no tengan miedo ni se turbe vuestro corazón. Esta tarde mientras yo estaba enfrente del televisor y veía esa noticia, pensaba muchas cosas, recordaba muchos versos de la palabra y luego de eso en mi corazón empecé a sentir como aflicción de estar escuchando y viendo y decir, Señor, estoy viendo y contemplando delante de mis ojos y escuchando que las profecías se están cumpliendo. Así literalmente se están cumpliendo. Si vamos a la palabra y empezamos a estudiar el Apocalipsis y las profecías, es que están al pie de la letra. Y entonces en mi corazón, pero de ahí me recordé de este verso. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, confíen, nosotros confiemos, nosotros busquemos. Este es el día de buscar al Señor, amén, mientras Él puede ser hallado. Y dice la palabra, buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Quiere decir, miren, seamos observadoras de la palabra. Si dice, mientras pueda ser hallado, quiere decir que va a haber un momento que, ¿qué? No va a poder ser hallado. Quiere decir que mientras puede llamarle en tanto que está cercano. En tanto, ¿qué quiere decir? Que le podemos llamar, porque va a haber un momento que van a gritar, van a clamar, y ¿qué va a suceder? No va a estar él cercano. Entonces, si vemos, hoy, busquémoslo porque hoy está cercano, Él está atento a nuestra voz, al clamor que nosotros podemos. Y hay otra de las cosas que yo observaba en la palabra, y la primera palabra que Jesús dijo, cuando Él tuvo su ministerio terrenal, su primera palabra fue arrepentíos y convertidos. Y entonces, y termina yéndose y dice, arrepentíos, que nos arrepintamos. Y se lo dice a las 7 iglesias del Apocalipsis.
Entonces habla de arrepentimiento desde el principio hasta el fin de su ministerio. Esas son las palabras que de nuestro Señor, Él dijo mucho, pero si vamos nosotros, si vaya usted a la Biblia, empieza a leer y ahí se va a dar cuenta que lo primero y lo último fue arrepentidos. Entonces el Señor, y no se lo dijo a inconversos, se lo dijo a gente religiosa, porque en ese tiempo un montón de gente religiosa andaba detrás de él. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, no ser religiosos, aquí lo veíamos, debemos de tener los frutos del Espíritu. La religión no salva, es la vivencia y la comunión de tener a Cristo en nosotros, amén. Ese es un paréntesis. También Jesús dijo en Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Eso es muy importante. Mi hermana, nosotras debemos de buscar la paz. En cuanto esté de nosotras, cualquier situación que se haya dado en nuestra vida o con un familiar o qué sé yo, con quien sea, tratemos de buscar la paz nosotros. O sea, si la otra persona no quiere ponerse a cuentas, pues trate usted de ponerse a cuentas. ¿Por qué? Porque aquí dice, o sea, tengan paz, porque miren, un corazón que no está en paz y que no se ha puesto a cuentas, mire, yo le aseguro de que si se suena la trompeta y el Señor viene, yo no creo que lo vaya a escuchar. Porque la palabra lo dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estemos muy alertas a eso, de que tengamos paz. Además de eso, aquí estamos ministrando a mujeres. Si nosotros tenemos paz en nuestro hogar, vamos a reflejar paz. Con nuestro esposo, las que estamos casadas, con nuestros hijos, y las que no tienen, pues, con sus hijos ya casados, con sus nietos, con todo el resto de la familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vehículos de qué? De bendición para toda la familia, y no solo eso, sino para la familia en Cristo también. Si usted no tiene paz de Dios, lo que le va a dar a la gente es solo sus problemas y su desánimo. Es una realidad. Cuando no hay paz, ¿de qué más va a hablar? Si no tiene paz, ¿qué va a hablar? De todos los problemas, de todas las situaciones, todas las dificultades. Pero si tiene la paz, usted va a ayudar. Y va a ayudar a encontrar la verdadera paz que solo Cristo da. Entonces, si nosotros tenemos esa paz, la vamos a transmitir. La atmósfera de nuestro hogar que va a ser diferente. Cuando surjan situaciones, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a estar agarradas y afianzadas de la mano del Señor y vamos a encontrarle solución a los problemas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar la vía, cómo hacerlo, a través de su palabra y a través de la búsqueda. Reciba la paz que da descanso, que da gozo, que muestra amor y que hace dar frutos. Amén. Esta noche recibamos, porque solamente esa paz nos hace sentirnos reposadas. Amén. Imagínense que solamente esos 3 frutos que hablamos esta noche, y aquí terminamos. Amén. Solo con esos 3 frutos, si nosotros procuramos, mis hermanas, ser ministradas, ser llenas, empezar a dar amor, gozo y paz, va a ser una gran diferencia en nuestra vida y con los nuestros. Amén. Así que esta noche, sé ministrada en tu corazón por ese amor, por ese gozo y por esa paz que el Señor quiere traer a tu vida, a mi vida, y que así juntos logramos alcanzar. ¿Qué faltan? ¿Cuántos frutos nos hace falta? 6 más. Amén. Así que vamos a seguir estudiando los otros 3 frutos la próxima vez en nuestra reunión de damas. Pero yo te pido en esta hora que te pongas de pie y vamos a bendecir el nombre del Señor y a darle gracias por este tiempo de búsqueda, tiempo de aprendizaje, tiempo de
de adorar al Señor con nuestra entrega. Gloria sea al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, digámosle al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama.